Hubo momentos que nunca hablaron en voz alta, pero cuyo eco permaneció durante años. Ella me abrazó. No como una amiga, no como alguien que simplemente pasa, sino con una quietud que lo decía todo. Había una tensión silenciosa, una presencia tan intensa que dejaba claro que algo más profundo se estaba revelando bajo la superficie. La sostuve brevemente, y luego me aparté. No porque no sintiera nada, sino porque no confiaba en mí mismo para sentir completamente. Durante gran parte de mi vida, confundí el control emocional con la fortaleza. Creí que mantener distancia era una forma de seguridad, que mantener a las personas a cierta distancia era una estrategia para no salir herido. Nunca cuestioné de dónde venía esa creencia. Simplemente vivía de acuerdo con ella, la repetía, la reforzaba, hasta que ese abrazo la rompió por completo. Fue solo un abrazo, pero expuso algo que había estado ocultando durante años. Un hombre que ha aprendido a suprimir sus emociones se vuelve experto en interpretar todo a través del intelecto. Racionaliza lo que debería sentir. Justifica su incomodidad, incluso cuando esa incomodidad le está mostrando la verdad. Convierte cada momento de conexión en un cálculo, cuánto podría costarle, qué podría significar, y cómo salir a tiempo antes de ser consumido por lo real. Ese era yo. Todavía lo soy, en algunas partes. Y cuando ella me abrazó, no lo sentí como cercanía, sino como amenaza. No porque ella hiciera algo mal, sino porque yo no estaba preparado para ser visto realmente. Para muchos hombres, el contacto físico es confuso. No se trata de técnica, se trata de presencia. La mayoría de nosotros nunca aprendimos a estar presentes, especialmente en los momentos que exigen vulnerabilidad. Nos enseñaron a actuar, a protegernos, a ganar o a retirarnos, pero no a permanecer emocionalmente disponibles cuando la intimidad nos invita a sentir más de lo que creemos poder soportar. Ese abrazo no fue una prueba, ni una trampa, ni una manipulación. Fue algo mucho más confrontante, fue honesto. Ella se acercó sin palabras, me hizo una pregunta a través de su presencia, y esperó que yo pudiera responderle desde ese silencio. Pero no pude. Porque aún estaba en guerra conmigo mismo. Esa guerra comienza temprano. Los niños aprenden que el cuerpo no es un lugar para sentir, sino una herramienta para resistir. La expresión emocional se vigila, se castiga o se ridiculiza. La sensibilidad se convierte en vergüenza. La necesidad de afecto, de comprensión, de contacto, se entierra bajo una coraza estoica reforzada por la cultura y la confusión. Así que cuando una mujer se acerca con suavidad, ya no sabemos cómo recibirla. Interpretamos su vulnerabilidad como inestabilidad, su apertura como peligro. Y en esa mala lectura, perdemos el sentido de la conexión. No quise rechazarla, pero el rechazo no siempre necesita intención. A veces es simplemente la incapacidad de permanecer cuando algo verdadero te toca. Ella se inclinó, esperó, se quedó más tiempo del necesario. Y yo solté. En el momento, me pareció lo correcto. Me convencí de que era lo respetuoso, lo prudente, lo maduro. Pero mirando atrás, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que no estuve realmente allí. Y ella lo sintió. Esa es la clase de ausencia que deja huella. La que no puedes explicar sin sonar distante o a la defensiva. No fui cruel, no fui frío, pero tampoco estuve presente. Y la falta de presencia duele más que el rechazo, porque no ofrece claridad, solo confusión. Ella no necesitaba una promesa, no buscaba una definición. Solo ofreció presencia y esperó que fuera de vuelta. Ese momento me obligó a enfrentar algo que había ignorado por años. No sabía cómo quedarme dentro del malestar. La cercanía emocional activó todas mis defensas. John dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Aquel abrazo reveló los patrones inconscientes que moldeaban mi forma de relacionarme. Me había convencido de que deseaba conexión, pero en la práctica evitaba todo lo que podía hacerla posible. La presencia no es natural para un ser fragmentado. No es natural permanecer abierto cuando todo dentro de ti se prepara para el abandono. No es natural suavizarse cuando tu mente dice que serás castigado por hacerlo. Pero la presencia es esencial si el amor va a echar raíces. Subestimamos lo profundamente que nuestras heridas psicológicas moldean la manera en que recibimos afecto. Decimos que queremos amor, pero imponemos condiciones sobre cómo debe llegar. Pedimos cercanía, pero criticamos la forma en que el otro se nos acerca. Interpretamos el amor a través del filtro del miedo, y en el miedo,
la cercanía nunca se siente segura. Ella no dijo nada. No tenía que hacerlo. Algunas cosas se comunican en el silencio, en la postura, en el ritmo de la respiración que roza tu pecho, en la pausa antes de apartarse, cuando se da cuenta de que tú ya lo hiciste. Esa pausa fue lo más claro del mundo. Ella quería ser sentida, no tocada con prisa, no poseída, solo percibida en totalidad. Y yo no supe hacerlo. No por quién era ella, sino porque yo aún no me había encontrado a mí mismo. Salí de ese momento no como un hombre que perdió una oportunidad con una mujer, sino como uno que acababa de ver el costo de no estar emocionalmente preparado. Vi por primera vez que la intimidad no pide permiso, aparece, y si no estás disponible, se va. Muchos creen que la intimidad se construye, pero también depende de la capacidad de reconocerla cuando llega sin aviso. Yo no la reconocí. O tal vez sí, pero me asustó. Hay un tipo de miedo que surge cuando alguien te trata con claridad emocional. Ese miedo te enfrenta al papel que aún interpretas, a tu desapego, a tu ilusión de control. Te muestra cuánto sigues escondido detrás de las palabras, de la distancia, de la certeza. Su abrazo no ofrecía nada de eso. Ofrecía verdad. Y cuando uno sigue fragmentado, la verdad se siente como una amenaza. Ese fue el comienzo de algo, no con ella, sino conmigo. Un ajuste de cuentas. Un lento regreso a las partes de mí que había descartado. Empecé a entender que mi incapacidad para recibir amor no tenía nada que ver con las mujeres, sino con la relación que tenía con mi propio mundo interior. La desconexión venía de mucho antes, de las lecciones tempranas, de los guiones familiares, de la falta de guía emocional que me hizo creer que el amor era algo que debía ganarse, no algo que podía simplemente permitirse. Y cuando fue ofrecido libremente, no supe qué hacer con él. Así que solté. Y ese gesto marcó un punto de inflexión, no por lo que rompió entre nosotros, sino por lo que reveló dentro de mí. Hay partes de nosotros que solo encontramos con el tiempo, cuando miramos hacia atrás y comprendemos lo que antes no podíamos ver. Ese momento en que la solté no se trató realmente de ella, sino de mí. Fue la manifestación de 1000 creencias inconscientes que había llevado conmigo sin cuestionarlas. Creencias como que la cercanía exige sacrificio, que el deseo debe ganarse, que la vulnerabilidad lleva al abandono, que las emociones son obstáculos que hay que controlar en lugar de señales que hay que escuchar. Esas ideas habían moldeado mi forma de entender la conexión. Eran el lente a través del cual interpretaba todo. Así que incluso cuando algo real estaba frente a mí, lo dudaba. No porque no fuera auténtico, sino porque no conocía su lenguaje. Ella no me pidió que la arreglara, no exigió promesas, no suplicó ser vista. Solo se quedó el tiempo suficiente para ser sentida, esperando que yo me quedara el tiempo suficiente para sentirla. No lo hice. Y esa ausencia fue más fuerte que cualquier palabra. Cuando un hombre se desconecta en el momento en que se le pide presencia, no solo se resiente la relación, su propia alma paga el precio. Una parte de él sabe lo que hizo, y esa parte no lo deja en paz. La memoria no siempre conserva imágenes o palabras, conserva disonancia. Esa sensación de haber fallado a algo que sabías que importaba. Eso es lo que se repite en silencio, no como castigo, sino como una invitación a integrar lo que una vez evitaste. Con el tiempo comprendí que el crecimiento no ocurre solo a través de la comprensión, sino cuando permites que el peso de tus evasiones se sienta por completo. No para juzgarte, sino para sostenerte. La parte de mí que se apartó no era cruel, solo estaba asustada. Pero entenderlo no borra la herida que dejó. Solo abre la puerta a una responsabilidad más profunda. La autoconciencia comienza cuando dejas de justificarte con frases como así soy yo. En aquel momento, al apartarme, no estaba siendo yo. Estaba siendo la versión fragmentada de mí mismo, la que nunca había aprendido a quedarse. Convertirse en un hombre entero significa reconocer tus fracturas. Comprender que el amor no solo revela al otro, también revela tus límites. Y ese tipo de revelación incomoda. Pero es justo esa incomodidad la que nos transforma. Ella sintió algo verdadero y lo expresó sin palabras. Yo no pude corresponderle, no porque no quisiera, sino porque aún no había desmontado los muros internos que me hacían creer que la intimidad era peligrosa. Ese muro no comenzó con ella, sino con las primeras experiencias que me enseñaron que el amor era condicional, que la cercanía siempre era temporal, que el apego llevaba a la pérdida. Cuando no examinas esas creencias, operan en silencio, saboteando la conexión no con rechazo abierto, sino con una ausencia sutil.
Tardé años en entender que la ausencia emocional es una forma de rechazo. Cuando una mujer te ofrece su presencia y tú no puedes igualarla, ella recordará más el frío de tu retirada que el calor de tus palabras. El cuerpo sabe cuando has sido dejado atrás. El sistema nervioso reconoce cuando la seguridad se rompe. Y ninguna disculpa puede borrar lo que fue sentido de forma tan profunda. No puedes ofrecer presencia si tu mente aún vive en modo de supervivencia. No puedes brindar contención si no has aprendido a sostenerte a ti mismo en tu propia verdad. Dejé de idealizar la idea del momento correcto. No se trata de encontrar a la persona adecuada en el instante perfecto. Se trata de si tu arquitectura interior puede sostener lo que el momento requiere. Ella no pedía mucho, solo que me quedara. Pero todo dentro de mí decía, aléjate. Eso no fue cuestión de tiempo, fue cuestión de no estar listo. Estar listo no significa ser perfecto. Significa haber desarrollado la costumbre de observar tu resistencia interna y quedarte con ella el tiempo suficiente para comprenderla. Significa haber cultivado suficiente respeto por ti mismo como para no abandonarte cada vez que algo te incomoda. Porque si te abandonas frente a tus propias emociones, inevitablemente abandonarás a los demás. Las conexiones fallidas no siempre son producto de la incompatibilidad. A veces son el reflejo exacto de un sistema interno que aún no está preparado para amar de verdad. Su abrazo no fue un gesto romántico. Fue una invitación a trascender mi desapego. Y la rechacé, silenciosamente, sin intención, pero completamente. Ahora veo lo que antes no podía. Que la verdadera maestría emocional no consiste en suprimir lo que sientes, sino en permanecer consciente dentro de ello. Que amar bien no es controlar, sino permitir. Que la presencia no es una actuación, sino una disciplina. Ella no pedía un futuro. Solo pedía un momento. Y yo dejé que ese momento se desmoronara bajo el peso de mis miedos no resueltos. No me arrepiento de lo que ocurrió entre nosotros. Me arrepiento de lo que no ocurrió dentro de mí. Si me hubiera quedado un segundo más, si hubiera respirado junto a ella sin huir, quizás habría cruzado el umbral que temí toda mi vida. Quizás habría sido el hombre que siempre fingí ser. Pero solté. Y eso lo cambió todo. No porque destruyera algo entre nosotros, sino porque me mostró todo lo que aún necesitaba sanar. Si sentiste algo en esta historia, algo que alguna vez viviste pero nunca supiste cómo expresar, este espacio es para ti. Aquí exploramos los patrones inconscientes que moldean tus relaciones, tus conflictos internos, tu deseo de conexión y tu miedo a ser visto. Si estás listo para comprenderte más profundamente, para enfrentar la parte de ti que suelta demasiado pronto, para convertirte en la persona que permanece cuando más importa, entonces suscríbete. No por el contenido, sino por las conversaciones que te invitan a volver a ti mismo. Este es el espíritu estoico, donde el silencio se convierte en comprensión, la presencia en poder, y cada herida en un camino hacia la totalidad. Vamos a ir más profundo. Juntos.